ha visto la película El Padrino? Yo la vi, como muchos, cuando era un niño, y la escena que mayor impacto causó en mí fue la muerte de Sonny Corleone, cuando es acribillado a balazos en el interior de su vehículo y luego rematado cuando intentaba salir de él. Pero El Padrino es más que una película de gángster. Y justamente sobre esta trilogía, mi gran amigo Manuel Erauskin, junto con César Pita y Óscar Sánchez, han editado el libro Pídelo con respeto, medio siglo con El Padrino, publicado por la UPC. Se trata de un libro que reúne una serie de ensayos, artículos sobre esta trilogía fílmica dirigida por Francis Ford Coppola y que además, como saben, pues nace a partir de la novela homónima de Puzo. Justamente sobre este libro conversé con Manuel y con Óscar hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero agradecer a la librería El Virrey, quienes nos han cedido gentilmente el espacio para dicha conversación. La librería El Virrey, como saben, queda en el Óvalo Bolognesi 510 Miraflores y por supuesto la pueden seguir a través de sus redes sociales como Facebook e Instagram. Y a nosotros también nos pueden buscar en Facebook y en Instagram como Letra Capital Oficial. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista a Manuel Erauskin y Óscar Sánchez aquí en Letra Capital. Hola Manuel, hola Óscar. Primero que nada, gracias por su tiempo, por permitirnos esta charla sobre el libro Pídelo con respeto, medio siglo con El Padrino, que ha sido publicado por la editorial de la UPC y que es un compendio de ensayos en torno pues, a esta mítica película y que ha sido editado por ustedes dos y por César Pita. César Pita, sí, también. Somos tres editores, aparte de los autores. Bueno, 10 autores. Buenos días, Carlos. Buenos días a tu público, a tu audiencia. Buenos días. Bueno, y además de ser los editores, han contribuido con cada uno con un ensayo, ¿verdad? Así es. Antes de hablar de sus ensayos en particular, que me han interesado mucho, quería empezar la charla preguntándoles cómo surge esta idea. Tengo entendido que tiene que ver un poco con un aniversario de una de las películas, en realidad. A ver, me permito empezar en la medida que este asunto surge a partir de un aniversario previo, ¿no? Lo que ocurre es que en el 2020 se cumplieron los 30 años de la película El Padrino 3 y surge la posibilidad para Francis Ford Coppola de celebrar esos 30 años con una nueva edición de la película, una edición que lo hubiese querido hacer en los años 90, o en el año 90, ¿no? O para el año 90. Bueno, me tocó en ese momento a mí escribir una columna de opinión. Tengo una columna de opinión en la revista Caretas, en su web, mi columna Piano Bar. Y bueno, quise escribir sobre esa celebración de Coppola con una nueva versión en cuanto a su edición. Y a partir de ahí surgió, ¿no?, la posibilidad de meditar, y bueno, faltan 2 años para que se cumplan los 50 de la primera película del Padrino, icónica además. ¿Por qué no hacer algo? Y bueno, de ahí nos juntamos con César Pita, ¿no?, y con Óscar, y reflexionamos sobre esa posibilidad. Y creo que fue una decisión rápida, ¿no, Óscar? Sí, bueno, muchas gracias por la invitación. Y para complementar lo que ya ha dicho Manuel, o sea, esta es una película que a todos nos ha marcado de múltiples maneras. Y hay gente de generaciones mayores a nosotros que han vivido la película desde el momento mismo de su estreno, viéndola en salas de cine. Nosotros somos de una generación que más bien vio la película primero en la tele, luego alquilando cintas de video y luego en los diferentes formatos que hoy existen, ¿no? Pero no deja de ser una película de culto. Creo que a todos nos ha tocado de alguna manera la película. Y bueno, eso yo creo que a mí me impulsó, ¿no?, a sumarme a este esfuerzo de darle una nueva mirada a la película o a las películas y de pensar alguna alternativa, ¿no?, de cómo escribir sobre ella. Además, bueno, tú comentabas esto de que la película puede ser una película de culto, pero claro, en un primer momento es una película que tiene éxito, ¿verdad? Y lo curioso, que de eso lo cuentan en el prólogo, me parece,
es que el productor que adquiere los derechos los adquiere cuando todavía Puzo no había terminado la novela. Sí, es Robert Evans. Claro, Robert Evans se comunica con Puzo. Puzo estaba escribiendo una historia de gángsters. Y hay que recordar que Robert Evans, el niño rey, digamos, del cine, de los productores del cine, iba a la casa, pues, de buenas historias. Historias que pudieran decirse comerciales, ¿no? Para Hollywood. Y encuentra, pues, a Puzo. Y sí, firman los derechos exactamente como tú has dicho, mucho antes que él termine su novela. Ya cuando se termina su novela, Robert Evans la viabiliza, digamos, de entre los ejecutivos de la Paramount, ¿no? Aunque es una historia donde hubo mucho sobresalto, ¿no? Es que fue un viaje sumamente armonioso, ¿no? Uh-huh. Claro, de hecho, cuentan también lo complicado o mejor dicho, cómo la pugna por encontrar el reparto, ¿verdad? El hecho de escoger a los actores. Yo lo interpreto de esta forma. Me parece que en ese tiempo, en ese momento, fines de los 60s, todavía dentro de la cabeza de los ejecutivos, no sé qué le parecerá a Oscar, pero tenían fijados muchos estereotipos sobre la construcción de diversos personajes, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo que se mencionaba, ¿no? Personajes o actores como Robert Redford para interpretar a Michael Corleone. Uh-huh. Cuando Robert Redford no responde al estereotipo del italiano del sur, o el migrante italiano del sur, o descendiente, ¿no? De italianos del sur. Robert Redford más bien responde a otro tipo, digamos, de perfil, mucho más anglo, ¿no? Y claro, los ejecutivos pues estaban empeñados en eso. Felizmente se impuso la razonabilidad de Coppola con Mario Puzo, que se hicieron muy aliados para que prosperaran en todo caso muchas de sus iniciativas, ¿no? Incluyendo la de Marlon Brando. Acá mi amigo también conoce acerca de eso. Sí, yo agregaría que además hay una dimensión cultural fuerte, importante, ¿no? Uh-huh. Es Coppola, Francis Ford Coppola, es Mario Puzo, hijos de inmigrantes italianos, que no dejan de ponerle la huella, tanto en la novela como en la película, esa italianidad, si se quiere, ¿no? que tiene la película. Y que de un modo muy particular se aprecia desde el principio. La boda, la fiesta, la comida, la música, ¿no? El canto. No se habían producido realizado películas con ese nivel de arte, de folclore, si se quiere, ¿no? Italiano. Uh-huh. Más bien se habían parametrado en el ámbito de lo criminal, de lo gangsteril, ¿no? Yo creo que eso es un elemento distintivo también para destacar, ¿no? Uh-huh. Y digamos, ya hablando del libro, está dividido en 3 partes muy marcadas, digamos, ¿no? La primera parte que tiene que ver un poco con una especie de contexto, ¿verdad? Luego los personajes en una segunda parte, y en la tercera parte, si no me equivoco, son cuestiones más cinematográficas. Así es. ¿Cómo surge esa idea de estas 3 partes? ¿Cómo fue el trabajo con los autores? Sí, yo creo que una de las cosas que se puede decir a tu pregunta, como respuesta a tu pregunta, es que convocamos a varios colegas, amigos, exalumnos, exalumnas, a que se sumen a esta propuesta. Entonces varios manifestaron su interés y cada uno tiene una beta, ¿no? Particular. Si bien muchos son, tanto Manuel como César, forman parte de la Facultad de Comunicaciones, de la UPC, tienen esta beta de comunicadores. Yo tengo una beta más bien de científico social, de antropólogo, de historiador. Y otros lo han hecho desde la literatura, otros lo han hecho desde la música, otros lo han hecho desde el cine mismo, etc. Entonces hubo varias miradas de la película y los artículos que se conformaron eran un abanico de perspectivas, ¿no? Finalmente creo que fue César Pita, hay que reconocer ahí, que es el que le dio la estructura al inicio, ¿no? No sé si tú ahí quieres agregar algo. Sí, bueno, César Pita, colega nuestro, lo hemos dicho varias veces, fuera de micrófonos. César es un notable crítico de cine, un notable profesor de cine. Él hizo historia del cine, además, en la universidad, en la UPC, en la Facultad de Comunicaciones. Y viendo, digamos, esta mirada interdisciplinaria, variada que teníamos, César aterriza
a nivel estructural, ¿no? Ujú. Lo que tendría que ser el libro en estos 3 bloques, donde el primer bloque tiene que ver con los migrantes, con la mirada antropológica también de lo que significaba la mafia, que es un texto que corresponde a Oscar. Y esa segunda parte era básicamente de personajes, ¿no? Donde hay textos donde se hablan de los arquetipos, textos que se hablan de la familia, textos que se hablan de las mujeres en El Padrino, que es un texto también que ayuda mucho a entender qué rol cumplían, Michael Corleone, la figura del padre. Pero también está esta tercera parte que has visto, que es exclusivamente cinematográfica, de análisis cinematográfico. Este texto de César que tiene que ver con los rostros vulnerados, ¿no? Recordar que Michael Corleone es vulnerado, es golpeado en la película y es un punto de quiebre, ¿no? En el desarrollo, digamos, de la narrativa del film. Y hace una serie de comparaciones con otros films, ¿no? Antes del Padrino, donde los personajes son agredidos en el rostro y qué significa a nivel simbólico ese tipo de asuntos. Y luego tenemos allí en esa tercera parte un texto también que tiene que ver con calles peligrosas, una comparación en cuanto a lo que son películas también de gángsters. Tenemos un texto también notable y además que era necesario tenerlo sobre la música del Padrino, Claro. ¿no? Entonces, efectivamente, este es un texto, un libro de miradas interdisciplinarias que contribuyen, digamos, a darle una interpretación a lo que ha significado esta película de distintos ángulos. Ujú. Claro, la música es mítica de la película, ¿no? Quería preguntarte, Oscar, sobre tu ensayo, porque es un ensayo realmente bastante meticuloso sobre lo que es la historia de la mafia, ¿no? Sobre todo la mafia italiana. Ese es un recorrido pero impresionante sobre cómo empieza. De hecho, haces la referencia a que el primer método de acción, digamos, de la mafia es la extorsión, ¿no? Proteger a empresarios, supuestamente, ¿no? De peligros, ¿no? Sí. Hasta finalmente el tema de las drogas. ¿Cómo fue ese trabajo de investigación, me imagino? Cuando recibí la llamada de Manuel para participar en esto, yo dije inmediatamente, a ver, un tema que yo trabajo es el tema ético y también varias veces hemos conversado con colegas acerca de la ética de los mafiosos, ¿no? Hasta qué punto sus códigos morales, ¿no? Son tales, etcétera. Pero lo otro era lo histórico y antropológico. Y volviendo a ver la película, recordé una conversación con un colega que ahí agradezco en mi artículo, el doctor Johnny Sasfris, y con él alguna vez hemos caminado por el centro de Lima y conversado acerca del maxi proceso contra la mafia llevado a cabo en Palermo, ¿no? En Sicilia, que terminó con el asesinato de varios jueces y especialmente los 2 más importantes que estaban investigando, ¿no? Que son Falcone y Borsellino. Y claro, el poder que podía tener una mafia en Italia siempre me llamó la atención y hasta qué punto el Estado podía o no controlar finalmente ello. Y empecé a jalar la pita por ahí. Y caí en una primera constatación, y es que el tema de la mafia supone no necesariamente los delitos habituales como la prostitución, como el juego o el tráfico de alcohol, ¿no? Sino la extorsión. Y resulta que hay algunos italianos que han reflexionado mucho sobre ello, por ejemplo el historiador palermitano Salvatore Lupo, que él habla de una especie de promesa incumplida del Estado para brindar la seguridad a todos, ¿no? Todas, en fin, todos los ámbitos de una sociedad. Y finalmente en esos vacíos es donde la mafia prospera. Yo te protejo, primero de mí y luego de los demás, pero tienes que poner tu cuota a cambio, ¿no? Y luego está la mafia italoamericana, ¿no? Porque muchos sicilianos se fueron perseguidos o migraron también como parte de esta búsqueda de una mejor vida, y llegaban algunos con ese know-how, con ese organizarse para defenderse o para extorsionar. Y en las Little Italies que se conformaron en la sociedad estadounidense y particularmente en la de Nueva York, está la Mano Negra, que es esta organización de italianos extorsionando a negociantes, pequeños empresarios italianos de los Little Italies, etcétera, para proveerles de una protección que además no les va a dar el Estado porque son ilegales, inmigrantes, cabezas negras, pero también
para protegerlos o cuidarlos, ¿no? Y solventar, digamos, una organización paralela al Estado para ello, ¿no? Entonces, el principal negocio de los mafiosos, también lo dice un sociólogo italiano, Gambetta, es el negocio de la protección privada, ¿no? Ese es el punto. Y cuando nosotros llevamos, porque Gambetta hace una invitación a todos sus lectores, esto que entendemos nosotros de las mafias en Italia, yo creo que es interesante verlo también en América Latina, donde los estados no son capaces de ejercer en todo su territorio la ley, hacerla cumplir. Y uno mira entonces y empieza a hurgar cuál es el principal problema delincuencial en una sociedad como la nuestra, y es, además del narcotráfico, además de la trata de personas, etcétera, la extorsión. Y la extorsión de los negociantes, los pequeños negociantes. Uno prende el canal de televisión y le metieron una granada a un negociante que no quiso pagar. Hay una estrella del mundo del espectáculo que tiene un restaurante y de pronto, porque no paga, lo han amenazado de muerte. La extorsión, ¿no? En el caso tuyo, Manuel, tu ensayo tiene que ver con un personaje de la película, que es Michael Corleone, es el hijo, ¿no? El hijo menor, pero quien de alguna manera toma la batuta en un momento dado. Y tú haces énfasis en la transformación del personaje, ¿no? Y hablas de momentos claves que te llevan a pensar en cómo es que se da esa transformación. Sí, en principio la historia, ¿no?, del Padrino es una historia de sucesión. O sea, el Padrino está preocupado, ¿no? Vito Corleone está preocupado por quién lo va a suceder cuando él de pronto ya no esté o no tenga las fuerzas para poder, en todo caso, trabajar por los destinos de la familia, ¿no? Teóricamente, Fredo pudo haber sido, ¿no? Perdón, Sonny pudo haber sido el hermano mayor, el líder, ¿no? El sucesor del padre. Pero ahí vemos también un asunto de perfiles, ¿no? De personalidades que de pronto no son las más apropiadas y las idóneas para convertirse, digamos, en el representante de una familia, entre comillas. Bueno, no solamente es una familia consanguínea, es una familia, ¿no?, que está conformada por malhechores. Es una familia de malhechores. Entonces, lo que él empieza a meditar es, bueno, ¿y ahora quién? Y Sonny no puede ser, porque Sonny es un sujeto sumamente impulsivo, ¿no? Claro, inestable, ¿no? Claro. Es básicamente un hombre de guerra, ¿no? Es un soldado que ejecuta, pero que no tiene las habilidades de pronto como ni emocionales ni intelectuales como para poder en todo caso marcar estrategias y sobre todo negociar, ¿no? Que es algo fundamental en la vida, pero sobre todo en este mundo, la negociación con los rivales. Y Fredo, pues bueno, Fredo no cumplía tampoco con este tipo de competencias. Ahora, yo quiero reivindicar un poco a Fredo. Fredo en la película es mostrado como un tonto, como un bobo, como un inútil. En la novela, Fredo no es ni tan bobo ni tan inútil. Sin embargo, lo que a Fredo, en todo caso, lo menoscaba, es que es un hombre básicamente que se preocupa por una vida libertina, una vida de placeres, ¿no? Por eso le encanta Las Vegas, pues, ¿bien? Por eso mismo no es lo suficientemente responsable como para poder asumir un rol tan importante. En el caso de Michael, que es, digamos, el personaje central de mi artículo, Michael viene con toda esta aura de ser un héroe de guerra, ¿no? Es además condecorado. En la película, si nos damos cuenta, que empieza con el matrimonio de Connie, su hermana, él está de uniforme, ¿no? Y está con su novia anglosajona, por cierto. De todos sus hermanos, es el único, si se dan cuenta, que al menos al principio no quiere seguir con la tradición. Quiere desmarcarse, no quiere participar de los negocios de la familia, quiere estudiar, va a la universidad, va a la guerra contra la voluntad del padre, como que él quiere, digamos, seguir su propio camino, su propia ruta. Bueno, ahí se presenta en el desarrollo, en el devenir de la historia, un asunto paradójico, ¿no? Que es que a pesar de esos deseos iniciales que podemos advertir,
el estigma familiar es tan poderoso, tan fuerte, que al final se muestre en él. Es decir, Michael Corleone asume el rol y la responsabilidad de liderar la familia porque tenía las competencias para hacerlo, aparentemente, aparentemente. Un tipo que podía negociar, un tipo que al menos era más estable, ¿no? Luego, bueno, ya lo que viene después, en fin, es el desborde, ¿no? Es el hombre obsesionado por el poder y sobre todo por algo que es importante señalar, ¿no? Él evidencia que esa familia, que su padre al menos se había construido bajo una idea de fraternidad entre ellos, con Michael se rompe. Michael privilegia básicamente el interés. Y ahí podemos ver que ese héroe en apariencia empieza a mostrar su verdadero rostro. El rostro de un monstruo. Recordemos que Michael manda asesinar a su propio hermano Fredo, ¿no? Es verdad. Un poco para ir terminando, quería preguntarles, ya como curiosidad mía, que me dijeran cada uno de ustedes por qué o qué ha significado esa película para ustedes. Es decir, qué es lo que les ha marcado de la película, qué aspecto de repente. Creo que lo hemos conversado varias veces también en el transcurso de esta elaboración del texto, de acompañar a los autores, ¿no? Y en mi caso particular yo comienzo el artículo contando un poquito cómo la música había sido para mí un elemento como distintivo, ¿no? Mi padre los domingos en las mañanas ponía después del desayuno, mientras leíamos el periódico, hacíamos actividades con los periódicos que antes eran, pues, ¿no? Saben, venían llenos de noticias, suplementos, juegos para niños, etcétera. Y él ponía un disco que tenía de las grandes bandas sonoras de las películas de Hollywood, y esta era una de ellas. Entonces yo con 7 años, 8 años, ¿no? Esa canción la tengo como que bien marcada. Pero por otro lado, haber visto la película para este libro, y ya no recuerdo cuántas veces más la he vuelto a ver, sobre todo la 1, pero también la 2 y también la 3. Sobre todo con la 1, yo lo que siento es que he terminado como imbuido dentro de la realización, de la película misma. Me dio, por ejemplo, por cocinar con un compañero, ¿no? Con un amigo. Y a propósito encontré un libro de recetas del Padrino, ¿no? Entonces un libro que han hecho unas profesoras australianas, en donde han recabado todas las recetas de comida que salen en las películas. En realidad no son muchas, pero ellas a partir de ahí han reconstruido más o menos cuál podría haber sido ese menú, ¿no? Ese conjunto de platos que se sirven en la película y que ellas intentan, ¿no? Elaborar sobre la base de un recetario, y etcétera. Entonces, a mí me cogió por ese lado, ¿no? Por el lado musical, me cogió por el lado de la comida, por el lado del vino, ¿no? Y sí, es una película que más bien me reencuentra con eso, ¿no? O sea, a mí me dio mucho gusto por ese lado. Bueno, como te has dado cuenta, Oscar es un hedonista. Bueno, a ver, lo de la música es ineludible, me parece, para todos, ¿no? La música atraviesa nuestra experiencia. Además, a ver, es un tema generacional, ¿no? Los 3 editores somos de los primeros años de los 70, ¿no? Bueno, Oscar Guillermo nació en el año 72, específicamente. César, si no me equivoco, es del 74, ¿no? O sea, él nace con la segunda película. También está influenciado, ¿no? En mi caso, como esta película la habré visto recién a los 8 o 10 años, la música es el elemento que en todo caso fue el inicial, la atracción inicial, esa música que te envolvía, ¿no? Entre un poco melancólica también, y por partes tenía este tono un poco de celebración. Sin embargo, hay otro elemento que yo recuerdo de niño sobre la película y que todavía está en mi mente, ¿no? La presencia poderosa de Marlon Brando, ¿no? Para mí el Padrino era Marlon Brando.
a veces me olvidaba porque era un chico, Vito Corleone, pensaba Marlon Brando. Y no el Marlon Brando, pues, ni de Nido de Ratas, ni de un tranvía llamado Deseo, ni tampoco el de Apocalipsis Now. Y menos el de El último tango en París. Era El Padrino. O sea, decían Marlon Brando, El Padrino. Y bueno, a partir, digamos, de esas referencias, mi imaginario se fue construyendo, ¿no? Sobre esta película. Ya después, ya grande, ya empecé a valorar otros asuntos. Es más, Al Pacino no estaba en mi cabeza de niño. Al Pacino para mí tiene en mí el nacimiento en Cara Cortada. No en El Padrino. En El Padrino es Marlon Brando y punto. Incluso hasta James Caan está en mi cabeza. Bueno, luego han pasado los años y ya uno ha crecido, ha empezado, digamos, a aprender a ver cine y uno apreciaba, digamos, otras cosas, ¿no? Pero lo que no se borra son esos primeros encuentros iniciales, ¿no? Donde la música definitivamente tiene, pues, una importancia clave, esencial, ¿no? Para poder conectarse emocionalmente. Creo que eso es lo primero, ¿no? La emocionalidad. Creo que por la emocionalidad nosotros nos hemos enganchado y ya después ya hemos analizado la película, pues, con detalle y con mayor rigor, ¿no? Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Conversar con ustedes. Carlos. Gracias.